Bienvenidos a Matemáticas Fácil para Todos. El día de hoy vamos a ver la utilidad de los histogramas. Pero antes vamos a hablar de los tipos de variables. Este es un tema del módulo del pensamiento matemático 3. Comenzamos. Bueno, para conocer la utilidad de los histogramas es importante que conozcamos las variables estadísticas, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Una variable es una característica, una cualidad de los individuos de una población, como son la edad, el peso, el color de la piel, el color de los ojos, la altura, el tiempo, la cantidad de hijos, la cuenta de ahorro. O sea, todas esas son características de una variable. Pero las variables pueden ser variables cuantitativas y variables cualitativa. A que las variables cuantitativas se dividen en dos. Las cuantitativas son aquellas que se pueden ser expresadas con números y por eso pueden hacerse operaciones con ellas. Por ejemplo, la edad, el peso, la temperatura. Esas son las variables cuantitativas. Y las variables cualitativas se refiere a las cualidades que no pueden ser medidas con números, como es el domicilio, el estado civil, el color de la piel, el color de los ojos. Esas son las variables cualitativas. Pero nuestras variables cuantitativas se dividen en dos variables. En este caso, variables continuas y variables discretas. Las continuas pueden tomar un valor entre dos números enteros, por ejemplo, medir la temperatura o la altura de las personas. Puede haber valores entre dos números consecutivos, tener 38.5 grados en temperatura o medir 1.55. ¿A qué me refiero con variables continuas? Que los valores pueden ser decimales o fracciones. En este caso, el de la altura, aquí vemos el ejemplo, 1.56 centímetros o 1.72 centímetros. Esas son nuestras variables continuas. Por ejemplo, el tiempo, 1 minuto con 30 segundos. Pero maneja decimales, el punto, la fracción. En el caso de las variables discretas, son aquellas que no pueden tomar ningún valor entre dos números enteros, porque perderían el sentido. Por ejemplo, la cantidad total de habitantes en un lugar se describe con un número de entero, sin decimales. Pues no se podría decir que ahí viven 12 personas y medias o 15 personas y medias, no. Esta variable discreta, si hablamos de cantidad de hijos, pues aquí tengo 3 hijos, no tengo 3 hijos y medio, no puedo manejar una fracción o un punto decimal, sino son cantidades enteras. Estamos hablando de variables discretas. También dentro de esas variables discretas entran las cuentas de los bancos de los ahorros, que viene una clave ahí consecutiva, pero no viene una cuenta con punto decimal o en fracción. Esas son nuestras variables discretas. Las variables cualitativas, que son de categoría, se pueden dividir en nominales y también se pueden dividir en ordinales. Y aquí donde entran ese tipo de categorías de las nominales, son aquellas en las que no hay un orden, sino que simplemente son categorías o son nombres, por lo que viene ahí, por ejemplo, el color de los ojos, la profesión, el estado civil, son variables nominales. Pero las ordinales son variables en las que existe un orden o una jerarquía entre esas categorías. Por ejemplo, hablando de la posición en una carrera. También como los grados militares como general, coronel, teniente, o los grados de escolaridad de primaria, bachillerato, secundaria, pero que tienen un orden. ¿Sí? Por eso se llaman ordinales. Bueno, ya con esta información de los tipos de variables ya podemos saber cuál es la utilidad de los histogramas, porque un histograma te permite representar gráficamente esas variables cuantitativas discretas y continuas que tienen una gran cantidad de datos y que mediante su agrupación en clases estadísticas o subgrupos
presentan información que te permiten visualizar la acumulación, la tendencia, la variabilidad, la dispersión, la distribución de los datos estadísticos con que se cuenta. En la gráfica del ejemplo que veíamos de los niños y niñas de 5 a 14 años por grupo de edad, podemos saber la acumulación o la tendencia, que es la mayor concentración de los datos en alguna de las clases o subgrupos. Por ejemplo, aquí la mayor acumulación está en el intervalo o en la clase de 9 a 10 años, que son 12. Esta tabla nos permite ver esa acumulación de datos, ¿no? Esta tendencia, ¿no? Y esa variabilidad o dispersión o distribución, que son la forma en que los datos pueden estar repartidos entre todas las clases de estadísticas o subgrupos. Por ejemplo, en el histograma se observa que a simple vista la distribución o el acomodo de las frecuencias entre estas diferentes clases, que en este caso está relativamente pareja porque no hay grandes variaciones entre las clases y los subgrupos. ¿Se fijan? Están muy parejitas casi, ¿no? 8, 10, 12. O sea, no hay mucha dispersión o distribución de esos datos. Toda esta información es muy valiosa porque te permite tomar decisiones para saber de un conjunto de datos estadísticos cuáles son las variables que tienen una mayor frecuencia y las que no, para poder organizar. Tiene muchas aplicaciones. Lo más importante es lo de la toma de decisión. Mira, vamos a ver este ejemplo. Sofía y Luna tienen un negocio de frutas y se han dado cuenta de que hay horas en que tiene muy poca clientela, pero en otras se les juntan muchas personas para comprarles. Victoria, que es una gran amiga, le ha dicho que puede ayudarse de dar una mejor atención a la clientela en las horas peak. Entre las tres recabaron datos durante una semana sobre la cantidad de personas que atendieron en las diferentes horas y resumieron sus resultados en el siguiente histograma. Ellos ya hicieron su estudio, su análisis y ya realizaron un histograma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es analizar este histograma. Es el número de clientes por hora, ese es nuestro título. Y en la parte de abajo donde estamos anotando las clases o los intervalos, se anotaron las horas, que es de horas por la mañana y las horas por la tarde. Entonces, por ejemplo, de 9:1 a 10, que es una hora, de 10:1 a 11 es otra hora. Ahí está nuestra amplitud de una hora nada más. Todos deben tener de una hora. Bueno, si se fijan bien, en el horario de 12 a 4:30 no hay ningún intervalo. Esto quiere decir que posiblemente en ese horario se cierra el negocio. Bueno, el histograma, eso nos va a permitir ver y analizar. En nuestro eje vertical que viene del 0 al 40, que está del lado izquierdo, pues es la cantidad o el número de clientes de 0 a 40, que es el máximo dato. Nuestro histograma nos está diciendo que de 9:1 a 10 de la mañana acudieron 27 clientes, de 10:1 a 11, 20, pero de 11 a 12 es donde se concentra la cantidad mayor de clientes que visitaron el negocio, 40, pero de las 4:31 a 5:30, que es una hora, entonces nada más acudieron 10, de 5:31 a 6:30 35 personas y de 6:31 a 7:30 25 personas. El histograma nos va a permitir tomar ciertas decisiones. Ok, entonces de 11 a 12, que es cuando acuden más gente, a lo mejor pudiéramos poner más personas para atender, incluso de 5:31 a 6:30. Y las horas en que está muerto, pues puede ser de 4:31 o a 5:30. Es cuando hay muy poca gente, que a lo mejor nada más con una persona que atienda pues es suficiente. Si llegaste hasta esta parte del video, señal que este video te gustó. Dale like, suscríbete y activa la campana. Matemáticas fácil para todos. Soy el ingeniero Omar López y nos vemos en otro video.